que el rector Covacho lo trajo al profesor Juan Velarde cuando era director de la Escuela de Graduados Sociales de Cartagena. Y decía que le había robado una frase suya, como asturiano, que decía: con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Y eso lo utiliza mucho José Antonio Covacho, pues que sepáis que esa frase es de don Juan Velarde, ¿eh? Dice: con lo que hay es lo que tenemos, y así que no movamos mucho más. Don Juan nació en Asturias en el año 27, licenciado en Ciencias Económicas, en la primera promoción de esta carrera. Se doctoró con ella con premio extraordinario en el año 56. Fue catedrático sucesivamente de Estructura Económica de la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada en la Complutense de Madrid. Fue rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, director de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos de la Universidad de Oviedo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y San Pablo CEU, consejero del Tribunal de Cuentas desde el año 91 hasta hace muy poco, ¿no? Muy poco, presidente de la Real Sociedad Geográfica, vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Tiene reconocimientos, pero bueno, muchísimos, pero por señalar los más importantes: fue Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Premio Jaime I de Economía, Premio Infanta Cristina de Economía de Castilla y León, Premio de Economía Rey Juan Carlos, Premio Campomanes, Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, Sevilla, Comillas, Alicante, Valladolid, Francisco de Vitoria y por la UNED. Es ingeniero agrónomo honorífico, miembro de la Academia de Ciencias y Arte Europea, de mérito de la Academia Portuguesa de Historia, correspondiente también de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, colegiado de honor del Colegio de Economistas de Madrid y de los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y Madrid. En el 98 fue elegido presidente del Foro Libertad y Calidad de la Enseñanza, hoy muy de moda, por cierto, en el día de hoy. Colabora con la revista de actualidad Época. Anteriormente fue director de Anales de Economía y Revista del Trabajo. Desde septiembre del 2001 es socio de honor de AICA. De modo propio decir que escribe de 3 a 5 artículos semanales, que tiene muchísimas obras. Yo no les voy a decir todas las obras porque eso sí que sería interminable. Yo he recopilado 34 libros de los más conocidos, pero diría que desde el año 53, con la economía española en unas pocas manos, hasta 100 años de economía española del 2009, hay 34, y lo decimos como exclusiva y en primicia, ¿no? ¿Podemos decirlo, don Juan? Tenemos ya un libro, tiene don Juan un libro terminado, que sería el de la historia desde Arias Navarro hasta el año 2011, que precisamente cuando con Salvador, que nos acompañó, y le doy las gracias también por eso, por ayudarnos a traer a don Juan, y estuvimos hablando Carmen, Salvador y yo, nos decía que tenía que irse a Benidorm a revisar la tercera revisión del libro, hace un mes escaso, ¿no? Que fue con motivo de la conferencia ibero de economistas, que por cierto, yo sabía muchísimas cosas de él, pero no sabía que también tenía una cultura portuguesa espectacular. Se lo voy a decir que estuve en la conferencia, entre otras que he estado, la última fue sobre economía portuguesa desde el siglo XVIII, que además no tuvo que acortarla porque se nos hubieran hecho allí, ¿no? Le dejaron muy poco tiempo, ¿no? ¿Se acuerda, don Juan? Tuvo que resumir mucho, y la verdad es que, bueno, con esa conferencia prácticamente se pone uno al día, del 18 al 20 de la economía portuguesa. Pues, si tiene interés, lo colgó en la página web el Consejo General de Colegios de Economistas en la conferencia de don Juan. Dicho esto, y sin más, porque si no, no lo vamos a dejar hablar, y aquí lo que se trata de que hoy le vamos a dejar hablar todo lo que quiera, don Juan, no le vamos a cortar el tiempo, pues le doy paso a él, agradeciéndole de nuevo el esfuerzo por venir a Murcia, aunque sé que viene con mucha frecuencia y le encanta, pero sigue siendo problemático dar nuestra infraestructura de Madrid a Murcia es venir. Sirva esto ya de un poco de crítica de la infraestructura, por darle un poco de... Don Juan, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Para mí, tengo que confesarles que es un privilegio, y un privilegio grande, el que se me haya llamado para inaugurar el curso 2013-2014 de esta Escuela de Economía, y estar acompañado aquí de personas tan importantes y tan significativas como las que están sentadas y como las que me acompañan en esta presidencia. Para ello, yo he preparado la evolución de la coyuntura económica española y salidas de la depresión, que es un tema que voy a leer. Dejaré el manuscrito en poder de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Murcia, para que después hagan los recortes y hagan con ello todo lo que consideren necesario. Y el texto que traigo es el siguiente. La economía española mostraba a finales del periodo 1996-2003 señales evidentes
de que era preciso una remodelación importante. Nada de eso se hizo cuando a comienzos de 2004 se inicia el gobierno de Rodríguez Zapatero. A partir de 2008, los síntomas derivados de este abandono comienzan a sentirse, ligados a la situación europea y norteamericana, y la crisis se hizo evidente. Conviene señalar cuándo esto se evidenció y, a continuación, qué motivos se encontraban detrás para convertir en especialmente seria la depresión económica que surge en España. Con esto queda bien clara la mala política económica practicada en el período. Si tomamos el mensaje de capitalismo, socialismo y democracia de Schumpeter, esta realidad queda ratificada porque se buscó de modo incansable el aplauso popular logrado a corto plazo. Lo vemos de inmediato cuando en el informe anual 2009 del Banco de España se dice que nuestra deuda concreta frente al resto del mundo representaba al cierre de 2009 algo más del 90% del Producto Interior Bruto, lo que supone más de 10 puntos porcentuales por encima del reajuste del año anterior, de los que algo más de 7 puntos porcentuales corresponden al aumento neto de deuda pública en poder del resto del mundo. Eso plantea que en esa situación harto peligrosa existen dos factores. Por un lado, sobre todo, el déficit de la balanza comercial. Las cifras incluso se amplían con el déficit por cuenta corriente y además el déficit del sector público. Y como Mandel expuso para siempre, en esas condiciones no se puede pensar más que en resolver esa cuestión si es que se pretende permanecer en un área monetaria óptima como puede ser la eurozona. La mejora del porcentaje de cobertura en los años 2008 y sobre todo 2009 se debe a la crisis fortísima de las importaciones a causa de la crisis económica general y no a mejoras en nuestros planteamientos exportadores. Y también en alguna medida que al cerrarse buena parte del mercado interior, incluso con pérdidas significativas en los beneficios, los empresarios buscan algún acomodo más allá de nuestras fronteras. La raíz de la crisis estaba en eso, y sin acertar en una serie de cuestiones que repercuten, resulta imposible imaginar que nuestra economía pudiese mejorar. Esta era la cuestión básica, y como se expone a continuación, a través de 11 medidas que se debían haber puesto en acción ante 11 serios problemas y que no se plantearon, carece de sentido refugiarnos exclusivamente en la coexistencia con una crisis mundial. Este haz de medidas incumplidas hubiera llevado por sí mismo, y ocurriese lo que sucediese en el mundo, a una muy seria crisis española por sí misma. Estos abandonos que explican, para emplear la expresión de Lucas Mayada, los males de la patria, plantean igualmente los caminos de salida para la situación que se fue agravando desde 2004 y que no cesa hasta 2011. También explican, en tanto en cuanto comienzan a rectificarse desde 2012, el camino iniciado de la recuperación. Las medidas exigidas y no adoptadas fueron: 1. Liquidar el rigidísimo mercado de trabajo. Sin hacerlo, como señaló el 14 de abril de 2010 el profesor Becker Zuazua en el ensayo Mercado de Trabajo y Competitividad en la Economía Española, la ley de Ocum nos muestra en el estudio hecho para el periodo 1981-2009 que hasta ahora en España la economía comienza a crear empleo cuando crece por lo menos a una tasa del 2,5%, precisamente por esa rigidez en el mercado laboral. Toda una serie de decisiones históricas que se inician con Largo Caballero en 1931 para hacer retroceder en la pugna con UGT a la CNT, que se consolidaron con la política laboral de Girón y que no fueron capaces de integrarse en los pactos de la Moncloa, se encuentran detrás de una realidad económica a la que cuesta de modo considerable crear empleo. 2. Alterar radicalmente la actual política energética con un 80% de dependencia exterior, cuando en la Unión Europea es solo del 50%. Además, la nacional es muy cara, al rehuir, como por cierto, levantando una gran bandera política a la energía nuclear, y además con una economía que posee una alta intensidad energética. Más de una unidad adicional de energía se precisa para obtener una unidad adicional de Producto Interior Bruto, mientras que en Europa, para crear una unidad adicional de Producto Interior Bruto, se necesita menos de una unidad adicional de energía. Linde de Castro
en su ensayo La crisis de la economía española y las reformas necesarias, señaló de modo contundente: España no tiene en la actualidad un problema de potencia instalada que es, según los expertos, suficiente en un horizonte de 10-15 años. Sin embargo, si hay insuficiencias en transportes y distribución, somos, aseguran los expertos, una isla energética, el país europeo con menor capacidad de conexión con el exterior después del Reino Unido, debido fundamentalmente a la escasa voluntad de Francia para ampliarlo. Más que una isla, en realidad somos un archipiélago, por los problemas que, por ejemplo, tiene Red Eléctrica Española para las conexiones adecuadas en los tendidos de alta tensión. Una y otra vez, ciertos tramos dejan de existir, siendo necesarios para no molestar ya a ciertos ciudadanos, o como ocurrió en el Sama Velilla, para que algunos osos no pudieran correr algún tipo de riesgo. Los empresarios del carbón, en enlace oscuro con los sindicatos mineros, las orientaciones hacia las energías renovables, sin tener en cuenta la carestía, el papel fundamental concedido al petróleo con el acompañante del gas natural y, por consiguiente, con la dependencia de mercados internacionales con alto grado de monopolio, las imposibilidades de mejorar en hidroelectricidad a causa de la ruptura de las cuencas y, conviene insistir, el parón nuclear, impiden contar con energía abundante y barata. 3. El sistema de reparto para financiar las pensiones es un factor de encarecimiento. La rebaja de los costes exige, con una población pasiva cada vez más vieja, un cambio bastante radical en el sistema de financiación de la seguridad social, que permanecía, tal y como se había planteado, en otro contexto demográfico y económico desde 1996. 4. Sin abundancia de capital humano adecuado, es imposible que tenga lugar un proceso de desarrollo económico importante. Víctor Pérez Díaz, en su ensayo ¿Qué hacer con la educación de los españoles? Un mensaje de esperanza realista, tras una lluvia de datos, señala que se comenta sola. Lo sintetiza indicando que deja clara que la educación de los jóvenes españoles de hoy puede ser mejor o peor que la del pasado. En eso, dice, no entro, pero en todo caso, comparado con la de los europeos occidentales, es una educación relativamente poca o relativamente mediana. España tiende a formar grupo con otros países euromediterráneos. Su nivel es parecido al de Italia, Portugal y Grecia. El polo opuesto está formado por los países nórdicos y los Países Bajos, mientras que los mayores países europeos ocupan posiciones intermedias. Ahí se encuentra, como dice el INDE de Castro, el freno inicial a nuestro posible avance tecnológico, y en suma es una gran barrera a nuestro desarrollo, que se adiciona dice el INDE de Castro en su aportación citada, al tamaño medio de nuestras empresas, a las regulaciones e intervenciones administrativas y a la alta temporalidad del empleo. Esto último, puerta de escape de la rigidez del mercado laboral para los empresarios. Sin un cambio radical en el sistema educativo instaurado en este periodo 2004-2011, es imposible encontrar las bases adecuadas para un serio desarrollo económico. Cuando se leen documentos como los que publica Cotec, la alarma crece, porque el abandono educativo que subyace en ellos se ha intentado consolidar con fuerza, y en parte logrado en este periodo político 2004-2011. Y eso es lo que está detrás de esas manifestaciones que hoy mismo se encuentran en las calles. Y en el estudio de Mathieu Lefebvre y de Pierre Pistot, L'État-providence en Europe, publicado en el año 2012, la tasa de abandono escolar, medida en porcentaje de la población de 18 a 24 años, que no sigue ni estudios ni formación, y cuyo nivel de conocimientos no sobrepasa la enseñanza secundaria inferior, situaba a España en el año 2010, que son los últimos datos que tenemos de la Unión Europea, de Eurostat, con 28,4%, en el puesto 25 de la Unión Europea de los 27. Solo superamos a Portugal y Malta. Y por lo tanto, que dejemos las cosas como están. Estamos buenos. 5. No es posible ignorar ni un segundo más el problema institucional español. Carlos Sebastián, en su espléndido ensayo La mejora de la productividad de la economía española, las reformas necesarias, en la Fundación Caja Mar, diciembre de 2009, expone que históricamente los grupos que detentan el poder político de facto
han bloqueado las reformas institucionales cuando han percibido que esas reformas podían suponer una merma efectiva de su poder. Por ello concluye que en España resultará escasa la probabilidad de que se produzcan las reformas que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica y en la provisión de bienes públicos, y reformas que vayan en contra de los intereses de los afines o que mermen la capacidad de ejercer el clientelismo desde los diversos niveles de la administración. En España eso se ha complicado a lo largo del periodo citado, 2004-2011, ya por la acción de la intervención administrativa de las comunidades autónomas, ya de manera singular en algunas decisiones especialmente vinculadas con la administración central. Las consecuencias son obvias. Veamos la clasificación en facilidad de hacer negocios que se publica por el Banco Mundial bajo el título de Doing Business. En 2010, España, en el conjunto mundial, ocupaba el puesto 62 entre Kuwait y Kazajstán, descendiendo del 51 en el año 2009, que estaba entre Armenia y Vanuatu. El abandono sistemático de esta cuestión, que en el fondo es el abandono de la economía libre de mercado, ha perdido también con fuerza el peso político al que aquí se hace referencia. 6. El otro gran problema que empeoró a lo largo de este periodo fue el crediticio. Era preciso ponerlo en sintonía con la gran novedad que procede de un fenómeno que estudió muy bien Antonio Torrero en el documento Crisis de la Unión Monetaria Europea, y publicado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá de Henares, documento de trabajo 10.000-2010, donde señala el peso creciente de los mercados en el sistema financiero mundial, dentro de un proceso que arranca de la situación surgida en Bretton Woods en 1973. Eso estaba ligado al hecho de que España, a pesar de su inferioridad tecnológica e institucional, podía desarrollarse con fuerza gracias a un creciente endeudamiento exterior. Ahora, como dice el profesor Torrero, consigue en los mercados mayores o menores posibilidades a causa de la labor de los principales servicios de estudios de las entidades financieras, porque la sofisticación de los análisis y la difusión les otorgan una gran relevancia en la configuración del clima de mercado. Hay que tener en cuenta, en relación con esto, el efecto rebaño, pues lo normal es seguir el criterio de los demás, porque la incertidumbre induce a pensar que los demás pueden estar mejor informados y que la equivocación con los demás es una actitud muy normal y disculpable. Como resultado, no es posible ignorar lo que sobre la reforma del sistema crediticio dice Luis de Guindos en su artículo La encrucijada de la economía española en Cuadernos de Pensamiento Político, julio-septiembre de 2010, al considerar que una de las medidas exigidas para salir de la crisis es la reestructuración y la recapitalización del sector financiero. El asunto más relevante en este sentido es el de las cajas de ahorro, que representaban aproximadamente la mitad del sistema financiero en nuestro país. En ese sentido, una dificultad significativa viene dada por la división de competencias en cuanto a la regulación y supervisión entre el Banco de España y las comunidades autónomas, que se podría solventar convirtiendo al Banco de España, gestor del FROB, en el timonel de esa reestructuración. Desgraciadamente, cuando como una especie de premio por no entrar en la crisis bancaria de mediados de los años 70 y siguientes, en 1977 se amplió la posibilidad de acción de las cajas de ahorros, hasta entonces con unos ámbitos más bien locales, y nació así la larva que después se ha convertido en un monstruo. Más adelante, el gobierno socialista, y eso se ampliará en esta etapa, propiciará la entrada en los diversos órganos de las cajas de representantes de diversos organismos autonómicos, políticos y sindicales, con lo que su eficacia técnica se redujo de modo extraordinario. Ampliemos esta cuestión. La crisis de las cajas de ahorros se desarrolló con enorme fuerza a finales del siglo XX e inicios del XXI. De acuerdo con Gasparariño, 4 factores han actuado conjuntamente hasta provocar una situación que puede calificarse como de catástrofe. El primero de estos factores lo expone así Ernest Reich. La obsesión por ganar cuota de mercado ha resultado nefasta. El entender la ganancia de cuota de mercado como un fin en sí mismo ha sido, en el caso de las cajas, una clara distorsión de su objeto social,
pero constituía la justificación para que sus gestores decidieran crecer rápidamente mediante la penetración en nuevos mercados regionales. Esto último solo era posible asumiendo riesgos y, por tanto, aquellos clientes que las entidades con larga implantación local no deseaban para sí mismos. El segundo factor es expuesto así por Gaspar Ariño y Miriam García en su excelente obra Vindicación y reforma de las cajas de ahorros, juicio al Banco de España. La exuberancia crediticia y de liquidez de la época de Greenspan motiva que las cajas comiencen a captar dinero procedente no de depósitos, sino de los mercados al por mayor y a bajos tipos de interés. Ellas, que habían sido siempre prestamistas en el interbancario, se convierten en receptoras de fondos, que invierten en 1000 proyectos, algunos enloquecidos, empujados por las ambiciones políticas de gobiernos regionales. El cuarto factor fue, a partir de 1985, la invasión de las cajas por los gobiernos autonómicos y los partidos políticos, que se agudizaban a medida que pasaba el tiempo y que, con contadas excepciones, pasaron a tener cada vez mayor influencia en su gestión. Los partidos políticos regulan expedientando o amenazaban a quienes no seguían sus instrucciones. Los acuerdos se tomaban a veces en el seno del partido y, para que fuera vinculante y no hubiese dudas, se ponían por escrito y se firmaban por los representantes de los partidos. Esto es lo que ha contado Joaquín Leguina en su artículo A quien pueda interesar, publicado en El País el 20 de julio de 2012. Todo esto ha acabado por concluir acentuando la crisis por un lado y por otro provocando una transformación básica del sector, nacionalizando y subastando multitud de estas cajas. Y según Gaspar Ariño y Miriam García, cuando se preguntó a los últimos presidentes de Cataluña Caixa, Serra Moneda y Narcís Serra, a qué se debía el haber aceptado esta estrategia, contestaron que quizá fue excesiva, pero que el resto de las cajas hacían lo mismo. El efecto rebaño estaba presente. Añádase a todo esto que la banca había sido respaldada por una serie de pruebas de resistencia en el ámbito de la Unión Europea, difundidas el 23 de julio de 2010 en el marco de un ejercicio común coordinado por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos. Se desprendió de él que en España ningún banco privado precisa de más capital para llegar a un Tier 1, impacto sobre los recursos propios de primera categoría, porque, de acuerdo con el documento del Banco de España, titulado Resultado de las pruebas de resistencia, Stress Test para bancos y cajas de ahorro españolas, tras los oportunos procesos adicionales de recapitalización, el sistema en su conjunto tendrá una ratio de Tier 1 de 8,4 en el escenario adverso y de 10,2 en el escenario de referencia, también adverso, aunque en menor medida. Y se consideraba, y con ello se respaldaba, que estos niveles permiten que todas las entidades se sitúen en una sólida posición, no solo para afrontar los retos del presente, sino incluso también los del futuro, muy improbable, puesto que la prueba de resistencia europea es muy rigurosa y exigente, porque analiza la capacidad de resistencia de estas entidades ante técnicos escenarios desfavorables de reducida probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, este análisis no resultó precisamente perfecto. Antes bien, los problemas de las cajas de ahorros y de ciertos bancos resultaron incongruentes con lo señalado. El sistema crediticio español en su conjunto, y en parte como consecuencia de la falta de adecuada vigilancia del Banco de España, y muy especialmente buena parte del conjunto de las cajas de ahorros, acabó haciendo mella en ellas, con consecuencias, por lo dicho más arriba, de la reacción multitudinaria de los mercados financieros. El gobierno descartó durante años la posibilidad de una crisis crediticia y ello no resultó precisamente aconsejable. La crisis derivada mostró a las claras que se habían abandonado algo tan esencial como era la vigilancia del sistema crediticio. Desde luego, no se tuvieron en cuenta las aportaciones que efectuó en Bilbao el 21 de junio de 2010 José Manuel González Páramo en la conferencia Reform of the Architecture of the Financial System. En ella declaró que el G20, que se reuniría en Seúl en noviembre de 2010, proporciona el ímpetu político y estratégico para las reformas a través del Financial Stability Board, que juega un papel importante en la coordinación de la política. Diversos comités y grupos de trabajo
entre los que destaca el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, se han encargado, termina González Páramo, de revisar las normas internacionales específicas. Todo esto hubiera tenido que conducir a una agenda de reformas, cuyos capítulos más importantes eran los siguientes para González Páramo: la adopción de patrones de liquidez y alta calidad de capital para los bancos, medidas para reducir el talante procíclico del sistema financiero, la introducción de una estructura reguladora para las instituciones financieras sistémicamente importantes, la regulación de las agencias de evaluación del crédito y de los hedge funds, mejorando los mercados derivados OTC. Finalmente, prácticas seguras de compensación que ayuden a la estabilidad financiera. Nos procuramos escabullir de todo eso, y los resultados han sido realmente nefastos para la economía española, quedando fuera de estos problemas solo un núcleo, por otro lado, espléndido del sector crediticio español. Para siempre, esta política equivocada será uno de los baldones de la Administración que culmina a finales de 2011. Con todas las salvedades que se quieran y que se recogen en el artículo Errores de cálculo en las estimaciones, aparecido en ABC el 22 de septiembre de 2012, en el mundo financiero internacional no deja de tenerse en cuenta, en el cuadro número 2, el panorama de las necesidades de la banca española ofrecido por el Bank of America Merrill Lynch Global Research, encabezado por los 26.437 millones de euros de Bankia, los 7.831 millones de Catalunya Caixa y los 6.431 millones de Nova Galicia. El señalado efecto rebaño actúa en relación con estas cifras y tarda en recoger las explicaciones para rebajar las cifras que, al menos de momento, han efectuado Bankia y Banco Popular. Y como señala María Jesús Pérez en este mismo número de ABC, en el artículo Bruselas decidida a paralizar las fusiones bancarias en marcha, los resultados del informe de la consultora independiente Oliver Wyman así lo aconsejan, las entidades que no presentarían ningún déficit de capital a pesar del grave deterioro macroeconómico esbozado en la hipótesis de Oliver Wyman son exclusivamente Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y CaixaBank. Todo esto ratifica con todas las salvedades que se quieran los problemas que amenazaban a la economía española desde el marco del sector crediticio y que, por lo tanto, muestran que existió un abandono en la vigilancia por parte de todas las autoridades financieras en el periodo 2004-2011 verdaderamente preocupante. 7. Otro problema al que no se concedió la importancia debida fue el de las políticas inmigratorias, secuela obligada de nuestra realidad demográfica. En verdad no existe tal política en el sentido de orientar la entrada de la población nacida más allá de nuestras fronteras para que sea una bien preparada y capaz de integrarse con facilidad desde el punto de vista cultural en la sociedad española. Basta observar el diferencial de la renta por habitante para comprender que España debería mostrar en este sentido una muy clara orientación a la inmigración hispanoamericana. Y tiene toda la razón Alejandro Macarrón cuando subraya que las mujeres inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico y el cuidado de niños sí permiten con ello que una mujer española trabaje fuera de casa en actividades que crean más Producto Interior Bruto y que a la vez tenga hijos, por lo que globalmente son una buena aportación a la economía española con más ventajas que inconvenientes para España. Pero queda en pie que también Alejandro Macarrón, en su artículo Suicidio demográfico, ya nos faltan entre 9 y 12 millones de jóvenes y niños, publicado en Libertad Digital el 16 de julio de 2010, indica que no se puede dejar de tener presente que ya nos faltan entre 9 y 12 millones de personas menores de 30 años. Es un déficit absolutamente espeluznante de gente joven y niños, cuyo impacto será muy negativo para el consumo, la productividad en las empresas y el valor de los inmuebles en España ya en esta década, y sencillamente nefasto para la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y sanidad a partir de la siguiente década. Por cierto que la población inmigrante, una vez instalada en España, ha pasado a imitarnos en infertilidad al observar datos de hijos nacidos por mujer en edad fértil. Por tanto, la inmigración tampoco parece que vaya a resolver la cuestión de nuestro déficit demográfico ni el impacto que con ello causará en la crisis de las pensiones. De la mano de Gary Becker, la reacción ha de venir de planteamientos económicos de ayuda a la familia
dentro del estado del bienestar. Pero esto, cuando es preciso restringir el gasto público, ¿es posible sin una reestructuración básica del conjunto de este? Por supuesto que todo un conjunto de mensajes socioculturales que han tenido su base en el sector público de la etapa del gobierno de Rodríguez Zapatero están detrás de esa fuerte caída de la natalidad. Pero si no se hace nada y se continúa con el talante existente hasta 2011, el futuro próximo no será agradable. Como señalan Macarrón y Jean Rogers, en España, tras varias décadas de invierno demográfico, nos acercamos a un auténtico infierno. En España actualmente hay unos 2 trabajadores en activo y cotizando ellos y sus patronos por cada jubilado. Y vamos poco a poco hacia proporciones del tipo 1 a 1, sencillamente insostenibles. Pero también ha de proceder este cambio de todo un conjunto de valores relacionados con lo que podríamos denominar panorama de la cultura cristiana europea u occidental, como esta, incluso desde el poder desarrollado políticamente de 2004 a 2011, es atacada con fuerza. La respuesta es un panorama de agravamiento a largo plazo de la crisis económica que será preciso comenzar a aliviar. 8. Pero todo lo anterior plantea la necesidad, como base, de un equilibrio presupuestario y de una remodelación del sistema impositivo, así como de medidas cubiertas por el gasto público, del replanteamiento del que se ha hablado algo ya, del estado del bienestar. Naturalmente, nada se hizo en paralelo a lo que había supuesto la Comisión Lagares, adecuándola a los nuevos problemas. Y digo Comisión Lagares porque las propuestas que había hecho el profesor Manuel Lagares siempre habían sido no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción, y que de esta forma se intuye cómo llevar adelante este reto. Para eso no se hubiera debido olvidar la realidad fiscal nueva, surgida del hecho autonómico y del complemento local. Si eso lo olvidamos, y por supuesto hacemos igual con los mecanismos de su financiación, será imposible reordenar adecuadamente nuestra hacienda. Pero lo más importante es conseguir el equilibrio presupuestario. Desde el año 2008, la decisión del sector público de aumentar con fuerza el déficit logró que se alcanzasen, respecto al Producto Interior Bruto, los mayores porcentajes de esta magnitud de nuestra historia económica, al menos desde el 1850, años desde el que existen cifras del Producto Interior Bruto y del déficit del sector público, lo que obligó a fuertes emisiones de deuda pública. Automáticamente esto supuso una caída en las cotizaciones de estos títulos y, como es natural, una fuerte subida en los tipos de interés, que por el efecto expulsión o crowding out frenaron la actividad privada de modo clarísimo. Y esto aparte de lo que de ahí se desprendió para el conjunto de la financiación española en los mercados financieros internacionales. Este abandono del control del déficit público y ese colosal y rápido aumento de la deuda pública constituyen una de las herencias más preocupantes derivadas de este periodo 2004-2011. Todo esto enlaza, como señala Álvaro Rodríguez Bereijo en su artículo La reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución española y la crisis financiera del Estado, publicado en Crónica Presupuestaria número 1/2013, con que en España el complejo y políticamente delicado proceso de descentralización política territorial ha sido profundo y sobre todo muy rápido, transformando un Estado centralizado y centralista en uno de los más descentralizados de Europa, en el que las comunidades autónomas gestionan ya la mayor parte del gasto público total y han visto culminadas cotas de autogobierno que en el periodo constituyente se habían pensado acaso como objetivos últimos de desarrollo autonómico. Según datos de la IGAE del Ministerio de Hacienda en 1985, el gasto público gestionado por el Estado, excluyendo el gasto de la Seguridad Social, un 38%, era el 41% del gasto total frente al 10% de las comunidades autónomas y el 11% de las corporaciones locales. He dicho por equivocación, por leer muy aprisa, incluyendo el gasto de la Seguridad Social, un 38%, era el 41% del gasto total, frente al 10% de las comunidades autónomas y el 11% de las comunidades locales, repito, en 1985. En 2010,
la distribución del gasto público era, en el Estado, un 20%, incluyendo la Seguridad Social, el 32%, frente al 35% de las comunidades autónomas y el 13% de las corporaciones locales. A esta presión se une la relajación o desactivación del rigor de la Ley Orgánica 5/2001 de Estabilidad Presupuestaria de Aznar, llevada a cabo en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que mantenía el objetivo de la estabilidad presupuestaria, pero dentro de un ámbito temporal más amplio y flexible, no anual, sino a lo largo del ciclo económico. La Ley 15/2006, en su exposición de motivos, decía que las leyes vigentes aplican el principio de estabilidad con rigidez independientemente de la situación económica, de modo que no solo se pierde capacidad para combatir el ciclo, sino que incluso podían llevarse a cabo políticas de carácter procíclico, por lo que el equilibrio en las cuentas públicas debe instrumentarse adaptándolo a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones. De ahí ha resultado una decisión que enviaba un mensaje equivocado a nuestras administraciones territoriales respecto de la gestión del gasto público. De acuerdo con Ángel Fernández, en su artículo Presupuestos 2007-2012 y reducción del gasto público para obtener el crecimiento económico de España, publicado en Procesos de Mercado Primavera 2013, la conclusión es que aumentar aún más el tamaño del Estado con más impuestos o más planes de estímulo de la demanda agregada sería un error económico muy grave, porque se perjudicaría todavía más a la estructura productiva del capital y, por tanto, al consumo y al ejercicio de la función empresarial, y, en definitiva, se retrasaría la consecución del crecimiento económico. Con lo que el modelo del gobierno de Rodríguez Zapatero, por todo lo dicho, abandonaba el sendero que lleva a ese crecimiento económico, que requiere equilibrio presupuestario en el sector público de España, o bien superávit para bajar los impuestos a ciudadanos y empresas para lograr que el sector privado pueda competir a medio y largo plazo con las economías emergentes, por ejemplo, las del grupo BRICS. 9. La cuestión que plantean las políticas de intervención en la actividad económica por parte de las autonomías es urgente alterarla. Como señala Luis Linde de Castro, no parece exagerado afirmar que las regulaciones de las comunidades autónomas, algo sobre esto hemos aludido hace un momento, en las cuestiones en las que tienen atribuidas por la Constitución competencia exclusiva, han llevado a la aparición de obstáculos a la unidad del mercado español, que no existían antes del desarrollo del proceso autonómico. La Constitución de 1978 ofrece puntos de apoyo, según los expertos, para poner orden en esta realidad, que muchísimo perturba, como es lógico y como ya señalaba Adam Smith. Ha sido lamentable dejar que la cuestión se ahondase a lo largo del periodo 2004-2011. 10. La economía de mercado ha probado una y mil veces su eficacia muy superior a la economía intervenida. Efectivamente, como admitía la Escuela de Friburgo, el Estado ha de intervenir en aquello que una libertad omnímoda puede afectar a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, la legislación laboral que impida el trabajo de los niños, o en cuestiones medioambientales. No puede construirse una fábrica de cemento delante de la Catedral de Murcia. Todo ello relacionado con los bienes de mérito. No se puede esquivar una campaña de vacunación porque no solo favorece al vacunado, sino a todo el conjunto de la población. O como consecuencia de la ley de King para regular el mercado agrario, o en el caso de las producciones relacionadas con el armamento y su industria. O en fin, superada la proposición Arrow de Bray y por sus consecuencias sistémicas en el mundo financiero, comenzando por el Banco Central y siempre con intervenciones instantáneas en ocasiones y siempre permanentes. Igualmente, en buena parte de la construcción de infraestructuras relacionadas con el transporte. Pero, en el resto, la iniciativa privada es la que debe imperar. Sin embargo, eso se ha liquidado actualmente en España a lo largo de este periodo 2004-2011, sobre todo como consecuencia de la acción de las políticas autonómicas y municipales, que han creado, en parte para mantener una fuerte autonomía en el gasto, un alud de empresas públicas en sus respectivas demarcaciones. Las empresas públicas autonómicas han pasado, son los únicos datos que he conseguido, de 588 en 2003 a 962 en 2009, y las relacionadas con las administraciones locales aumentan entre las mismas fechas
de 913 a 1.573. Esto quiere decir, dejando aparte naturalmente dimensiones, que por cada empresa pública desaparecida en la administración central han surgido cerca de 15 en el conjunto de los sectores autonómico y local, con una perturbación creciente para la economía de mercado. Se trata, pues, de una política tolerada y ciertamente de necesaria liquidación. Buena parte de lo que podría calificarse como fugas del mecanismo correcto de la contratación pública se ha abandonado con tolerancia, como se ve preocupante, y consecuencias más preocupantes todavía. 11, o 11. Añadamos a todo esto una gigantesca especulación inmobiliaria asombrosamente facilitada por una sentencia del Tribunal Constitucional con el voto en contra de su presidente, Jiménez de Parga. Como sucede en esas situaciones, todo el resto de la situación de crisis se acelera de modo notable. Y esa especulación creció y estalló precisamente en esta etapa histórica que aquí se analiza. No merece la pena insistir en una realidad que originó, como sucede siempre con estas burbujas, un fuerte caos económico. El resultado de todas estas 11 situaciones es que, como también dijo Linde de Castro en el año 2010, y en el año 2011 el agobio continuó, la economía española pasaba a enfrentarse a grandes desequilibrios, probablemente a la peor situación económica y central y la peor situación financiera pública en medio siglo. El riesgo que por eso se deja como herencia ha pasado a ser notable. Pero de todo lo anterior se desprende la conveniencia de tener en cuenta las palabras de Ortega y Gasset, aparecidas en 1930 en la rebelión de las masas. La primera condición para una mejora de una situación concreta grave es hacerse bien cargo de su enorme dificultad. Solo eso nos llevará, decía Ortega, a atacar el mal en los estratos hondos donde verdaderamente se origina. El final del siglo XX parecía que nos iba a situar en una posición envidiable. Se veían datos impresionantes. Como señaló Gonzalo Anes en el epílogo al libro 1900-2000, Historia de un esfuerzo colectivo, cómo España superó el pesimismo y la pobreza, titulado el artículo Fin de un milenio, fin de un siglo, el siglo se iba a despedir con un crecimiento del Producto Interior Bruto que se acerca al 4% en los 3 últimos años. Los procesos de concentración empresarial han coincidido con el aumento de las inversiones en el exterior, seguía Anes, del total de las inversiones extranjeras directas en Iberoamérica. Las españolas ascienden allí más del 50%. La expansión empresarial en España y en el exterior tenderá a aumentar en el futuro, a medida que se desarrollen las nuevas formas de venta que exige la llamada globalización, con las posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones en sus modalidades de comercio electrónico, una vez superadas las barreras que lo limitan, lo mismo que las que existían en cuanto a la electricidad, la aviación y los hidrocarburos. España continuaba, gracias a los cambios esperados en los últimos años del siglo XX, se integrará en la Europa unida del siglo XXI con posibilidades crecientes de bienestar general y de prosperidad. Parece como si el cambio de siglo y del milenio marcaran una nueva época en la que el hispano pasara a recuperar el protagonismo y la hegemonía que le corresponde en Europa y en el mundo por tradición cultural y civilizadora, en sumo por su historia. Todo eso, precisamente en la etapa que concluye en 2011, pareció venirse abajo. De ahí la importancia, con Ortega, de hacerse cargo de la extrema dificultad con la que, como consecuencia de la política económica de comienzo del siglo XXI, nos encontramos. Y los 11 puntos señalados indican por dónde tiene que caminar ahora, si es que quiere continuar de alguna manera para solventar los problemas económicos, la política económica española actual. Nada más y muchas gracias. Agradecerle a don Juan su energía, ¿eh? La gripe no le derrota, ¿no? Sí. Muchas gracias, don Juan, por su exposición, por esos 11 puntos que nos dicen lo que no tenemos que hacer, ¿no? Hoy no estoy en los mejores momentos. No está en los mejores momentos, menos mal. Menos mal. Menos mal que no está en los mejores momentos, si no. Yo creo que una vez que nos has puesto esos 11 puntos, pues, no sé, si alguien quiere preguntar a mí por romper un poco el hielo, y si me permite, sí me gustaría, le han hecho una pregunta antes y yo creo que
al periodista en televisión, pero para que lo vean todos los compañeros, y quizá ya un poco en términos de economistas, ¿no? No en términos periodísticos, porque el Fondo Monetario Internacional nos dice a España, como a otros países periféricos, que todavía no hemos ganado suficientemente la competitividad vía precios, ¿no? Eso, la verdad, decírselo a la economía real, que con esa cifra de desempleados que tenemos y con esas pocas expectativas que hay, pero por otro lado con gente diciendo que todo va bien y que, bueno, que ya tenemos índices, agraciadamente, bueno, pues parece que un poco se contradice. Me gustaría que usted nos dijera cómo podemos trasladar a esa persona que lo pasa mal, que todavía, según dicen los expertos, tenemos que hacer vía ajustes, pues, de precios, de salario y toda esa serie de cosas que todavía significa un pequeño esfuerzo más, o un gran esfuerzo más para conseguirlo. Un gran esfuerzo, no quería yo ser tampoco. ¿Cómo podemos trasladarlo? Porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, vosotros decís que hay que esforzarse, que tal, pero vosotros no lo estáis pasando mal. El que lo está pasando mal, ¿cómo le podemos trasladar? Que detrás de ese esfuerzo vendrán momentos bondadosos, esperamos, o al menos creemos. Yo creo en este sentido, por supuesto, a través de estos 11 puntos que he señalado, que yo he tratado de sintetizar para indicar lo que se había hecho mal y lo que hay que rectificar, esa rectificación es dolorosa. Como consecuencia de la gravedad de la situación existente, el dolor existe a la fuerza. Y la única solución que existe para tratar de resolver el problema es explicar continuamente a los españoles lo que les ocurrirá como eso no se modifique. Porque entonces será peor todavía la situación. A los españoles tenemos por todos los medios, y por eso yo he montado la conferencia aquí como la he montado, los españoles tenemos que decirles, todo esto se hizo mal. Como continuemos tratando de suavizar las cosas, todavía va a ser mucho peor. Y ustedes se van a encontrar en una situación lamentable. Para tratar de salir de esa situación, esto es necesario y les va a costar esfuerzo y va a ser molesto de momento para grupos, para situaciones, etcétera. Y esto, pero piensen ustedes que no van a conseguir nada manteniendo el statu quo, manteniendo las cosas como están, todavía va a ir peor. Y por causa de esto, el papel en este momento que existe de explicar a los españoles, yo recuerdo siempre una situación también terrible. La situación terrible fue la que se dio comienzo de los años 70 como consecuencia de la crisis del petróleo, etc. Y recuerdo también de qué manera de pronto fue a la televisión un economista, Enrique Fuentes Quintana, y explicó, conviene a veces volver a ver aquello que está grabado y se ha difundido mucho, lo que Enrique Fuentes Quintana contó a los españoles, de qué manera tenían que volver a sacrificarse, porque si no, el dolor iba a ser mucho mayor todavía. Y eso fue explicado de esta manera. Y eso es lo que hay que contar a los españoles. Los españoles no son un conjunto de asnos, de gente que no entiende, etc. Los españoles tienen ya un nivel de capacidad y un interés en saber cómo marchan las cosas verdaderamente extraordinario. Y como consecuencia de esto, los españoles entienden y hay que contarles esto, hay que decirles estas cosas y hay que decir esto de la manera, no de la manera que yo he hecho, que fue seguramente de una manera pues muy imperfecta, sino de personas que sepan contar bien ese conjunto de situaciones para que los españoles acepten el conjunto de sacrificios que tienen que darse. De otra manera, por poner un ejemplo, de otra manera, ¿cómo vamos a conseguir, yo lo dije ahí con la ley de Ockham, etcétera? Cada país tiene una relación especial entre su Producto Interior Bruto y el nivel de empleo que como consecuencia del crecimiento del Producto Interior Bruto genera. Eso es un dato de su estructura. España, como consecuencia de cómo tiene el mercado laboral, hace que, como consecuencia de ello, necesite un incremento muy fuerte del Producto Interior Bruto para conseguir salir del desempleo. Y esto es así, como consecuencia del mercado laboral. ¿Que hay que cambiar el mercado laboral? Que por lo tanto,
Hombre, el cambiar estas situaciones. Yo como sindicato, ¿cómo voy a permitir que estas cosas que tradicionalmente han existido se alteren? Pues aguántese usted con el desempleo. Y eso hay que explicarlo, y explicarlo continuamente. Estas cosas son así. La ley de Ocon está ahí, se ha calculado en España, el último estimación de ella ha sido la Universidad Pedro de Olavide de Sevilla, la que lo ha calculado, y se ve de qué manera es muy alta la relación del Producto Interior Bruto para conseguir que empiece a aliviarse el desempleo. Pues hay que decirlo y hay que explicarlo. Y esta es nuestra situación. Y como esto, son multitud de otras situaciones las que hay que contar continuamente. Por lo tanto, somos capaces de asumir los errores que podamos haber cometido desde el punto de vista colectivo. Bueno, pues hay que decirlo y hay que asumirlo y hay que reaccionar como consecuencia de esto. Y es como veo yo el problema. Perdón por haber sido tan largo, pero es que esta es una cuestión que a mí me apasiona. Esta es la gran cuestión de este momento. No sé, ¿algún compañero, compañera, alguien quiere formular alguna pregunta a don Juan? Pues nada más que agradecerle de nuevo su presencia, don Juan. Si usted quiere decir algo para terminar, y si no, pues darle las gracias a todos y especialmente a usted, que como dice, no está en sus buenos momentos, no está en su buen día, imaginaros cuando está en su buen día. Para terminar, yo antes en la televisión tuve que hacer alusión y querría decirlo ahora, que dentro de las diversas regiones de España hay algunas que tienen unas posibilidades de crecimiento dentro de algo que se modifique favorablemente la política económica mayor que otras, como consecuencia de algo que funciona en el mundo. Y ese algo que funciona en el mundo es lo que podríamos llamar la globalización. La globalización existe, es un hecho verdaderamente impresionante. Si me permiten ustedes que les relate una anécdota de la fuerza de la globalización, es la siguiente. En el año 2003, recordarán ustedes que se había producido, no existía el euro todavía, etcétera, y la peseta caía, la cotización de la peseta continuamente, como consecuencia de una serie de acontecimientos, aquellas cosas de los GAL, las situaciones de una serie de escándalos financieros que se habían producido, etcétera, y caía con la peseta, caía la cotización, caían las posibilidades electorales del Partido Socialista. Eran los momentos finales del gobierno González. Se convocaron unas elecciones, las elecciones del año 2003, y cuando se estaban dando los resultados electorales por radio, a eso de las 10 de la noche, de pronto, si se acuerda, alguno de ustedes quizás se acuerde, empezó a subir el número de candidatos socialistas que triunfaban. Y empieza a subir aquello. Como consecuencia de que las encuestas daban un triunfo claro al Partido Popular y una caída del Partido Socialista, la cotización de la peseta había comenzado a subir en los mercados internacionales en las vísperas de las elecciones. Y de pronto empieza a subir el número de diputados socialistas. Y a mí se me ocurrió, era a las 10 de la noche, llamar a un antiguo alumno que sabía que en aquel momento existía entonces el Banco Hispanoamericano, la sección de Extremo Oriente del Banco Hispanoamericano, y lo llamé por teléfono. ¿Ha abierto algún mercado en el Extremo Oriente? ¿Qué está ocurriendo en los mercados del Extremo Oriente? Y me dijo, acaba de abrir Singapur y la peseta cae en picado. Inmediatamente que ocurría aquello, inmediatamente Singapur reaccionaba. La globalización es un hecho. Y este hecho de esa conexión extraordinaria que existe en el conjunto mundial es algo que tenemos que tener muy presente. Y como no lo tengamos presente, estamos perdidos. Y aquí que Murcia, dentro de esa situación de globalización, pasa a tener, como consecuencia de que existe Cartagena, como consecuencia de que está en una zona
de fácil comunicación a través del Mediterráneo con el Extremo Oriente, que va a su vez camino de los mercados muy ricos centroeuropeos, etcétera. Está ahí, en el medio. Y estar en el medio significa que tiene una situación, está estudiado por los economistas, tiene lo que se llama una renta de situación. Y esa renta de situación tiene que ser orientada a los poderes centrales de manera adecuada para que se explote lo más posible. Y la renta de situación pues acaba generando siempre unos desarrollos verdaderamente considerables. Si hay algo que un buen empresario tiene que tener en cuenta es localizar su actividad allí donde las rentas de situación son más altas. Y aquí que hacia el futuro, no hacia el pasado, pues hacia el pasado no existía todos esos BRICS, todos esos Coreas del Sur, todas esas Chinas, todos esos Singapures, todos esos Malasias, todos esos Taiwanes, todos esos mercados del Oriente. Todo eso, el que el comercio internacional transpacífico sea superior ya al comercio internacional transatlántico, todavía no existía. Y por lo tanto el Mediterráneo era algo marginal, algo que, bueno, pues era un mar para turismo y poco más. Pero es aquí que como consecuencia de Suez y como consecuencia de la comunicación con esos países, los puertos del Mediterráneo han pasado a tener una situación. Romano Prodi eso lo estudió muy bien en un análisis que hizo en España hace años en una conferencia que dio con motivo de que se le había hecho académico honorario de Ciencias Morales y Políticas. Pues bien, esa situación especial la tiene la provincia de Murcia, y porque tiene ese puerto, y tiene ese puerto que se llama Cartagena, y tiene esas posibilidades camino de futuro. Es uno de esos puntos que, por lo tanto, yo estoy seguro que cuando venga, yo no podré venir porque ya soy muy viejecito, pero cuando venga aquí un nieto mío a hablar con ustedes, quedará verdaderamente impresionado de lo que esta región ha adelantado y de qué manera se ha convertido en una de las fundamentales del conjunto de la economía española. Esto es como quiero terminar, porque creo que se lo merece esta región, camino del futuro. No es el pasado. El pasado no tenía renta de situación, es ahora. Y la renta de situación... Se lo agradecemos el deseo, lo compartimos.